También tengo que combatir unido por la fe del Evangelio. No me la puedo dejar robar. No puedo dejar que la cambien. Tengo que vivirla, lo que decía Juan Pablo II. Conocer la fe, vivir, practicar lo que digo creer, enseñarlo y defenderla. Entonces tengo que defender la fe del Evangelio, eso que digo creer. Y en nada intimidados por los que se oponen. Pero nos vamos a encontrar gente que se opone, sí. Nos vamos a intimidar por ello y nos vamos a callar, que no. Otra vez. Y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Que hay gente que se opone al Evangelio? Sí. ¿Nos vamos a sentir menos que ellos? ¿Intimidados por ellos? Ah, para que ellos no se molesten, mejor me callo la boca. No. El Evangelio es la palabra de Dios, gústele a quien no le guste, y debo predicar la palabra de Dios hasta los rincones de la tierra. He dicho, caso cerrado. De eso se trata. ¡Bravo! Y escuche lo que viene. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Para ellos, nosotros estamos perdidos. Mas para vosotros de salvación. Pero nosotros estamos convencidos, de ahí viene la convicción, estamos convencidos 100% que no estamos equivocados, que vamos por el camino correcto. Estamos en la una y única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, que es columna y base de la verdad, donde se le da la gloria a Dios, ahora y por siempre. Amén. Amén. Ahí estamos en esa iglesia. No restarle fuerza a este momento al cual ustedes se han dado cita para aprender, para escuchar, para discernir, para confrontar, para asumir los desafíos de la iglesia de hoy, desafíos, como indiqué en la carta, con una fe coherente, con una fe viva y una fe testimonial, que es en definitiva lo que nos pide el magisterio de la iglesia, lo que nos pide la palabra de Dios, y en la cual ustedes y yo tenemos que estar de una manera involucrados en medio de nuestras comunidades cristianas. Esa invitación del Papa Francisco permanente a ser una iglesia en salida, una iglesia que testimonie, que le dé frescura, que le dé un nuevo rostro en medio de las comunidades. Y aquí, en esta iglesia diocesana de Acarigua-Araure, pues es necesario que el laico asuma su papel bautismal. Los sacerdotes que estamos dentro de la comunidad diocesana, pues somos pocos para la inmensa tarea de la evangelización que requiere esta iglesia, y son ustedes los que tienen que asumir este desafío y este reto. Tenemos muchos laicos muy buenos, laicos brillantes, laicos que se han formado, pero también tenemos muchos laicos apoltronados, muy instalados, muy tranquilos, solamente de la Eucaristía a la casa, de la casa a la Eucaristía, pero es necesario abordar las distintas realidades que tenemos en la diócesis para allí llevar el mensaje de la buena noticia, para sembrar la esperanza, para compartir el amor y la ternura de Dios, para hacer que la gracia de Dios pues surta esa gran experiencia de la felicidad, de la santidad que hoy tenemos en medio de nuestra iglesia. Por eso felicito a todos ustedes esta iniciativa, que sea la primera de muchas iniciativas diocesanas que vamos a tener muy pronto, para así medirnos en nuestras capacidades, en nuestros talentos, en nuestras oportunidades que tenemos que brindarle a la diócesis, para que la diócesis sea la mejor diócesis del mundo, la mejor diócesis de Venezuela,
que vive con alegría y con esperanza el amor de Dios, que vive con esperanza el Evangelio. Por eso, en este primer aniversario de haber sido elegido obispo para esta diócesis, hace un año a esta hora estaba aturdido por la noticia, pero a la vez soñando y pensando qué hacer. Recuerdo que cuando hace 31 años fui ordenado sacerdote en mi retiro espiritual para la ordenación, los 4 que nos ordenamos hablábamos de planes. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a llegar allá, vamos a estar aquí, en lo otro, en lo demás. Pero cuando nos dijeron para dónde vamos, ahí vino la otra pregunta: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? Más o menos parecido a lo que ustedes están haciendo aquí. Vinieron a este lugar invitados a compartir una reflexión, a escuchar a un hermano sacerdote que con su experiencia, con su iluminación del Espíritu Santo, viene a proponernos lo que ya sabemos. Simplemente viene a desempolvar la realidad bautismal para que nos comprometamos mucho más y mejor. Yo espero que al salir de este lugar donde ustedes se han dado cita hoy, no sea qué bonito estuvo, sino qué voy a hacer, cuál es mi responsabilidad bautismal, qué puedo hacer como cristiano, en qué puedo contribuir para que esta iglesia diocesana sea un fermento del Evangelio audaz en medio de la familia, de la comunidad y sobre todo de cada parroquia. Entonces necesitamos laicos así como ustedes, audaces, inteligentes, brillantes, capaces, con talentos. No necesitamos laicos apagados, sino laicos que armen lío, como dice el Papa Francisco. Y armar lío no es pelear con nadie, armar el lío es llevar la buena noticia, la alegría de lo que somos, de lo que vivimos y de lo que realmente asumimos como bautizados, como cristianos, como hijos de Dios, en medio de esta hermosa y bella iglesia diocesana de Acarigua-Arare. Les deseo todos los éxitos y que el Señor obre en sus corazones para que así seamos constructores de la civilización del amor, para que así seamos luz del mundo, seamos sal que le demos sentido a nuestras realidades humanas y temporales, que ustedes no sean cristianos insípidos, sino cristianos que den sabor, porque el sabor lo da Dios a través de su gracia, a través de su palabra y a través del magisterio. Que Dios, que comienza esta obra buena en esta tarde, Él mismo la lleve a culmen. Amén. Me alegra mucho que estemos, Señor, aquí y que haya venido a hacer su trabajo. Ser pastor del rebaño, animar las ovejas, conducirlas por buenos pastos. Yo les digo, ustedes no quieren leer. Yo les aviso cuando vaya la pregunta, porque hablando aquí con un señor, nos decía la importancia de esa fe activa, de salir, de evangelizar. Pero vamos a repotenciarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, queremos ponernos en tu presencia para esta segunda jornada. Que sea tu Santo Espíritu que nos ilumine. En el mundo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntese. Bueno, queridos hermanos, ahorita continuamos con las preguntas. Solamente decirle que a petición del señor obispo, y es la petición de la iglesia, que todos seamos misioneros, que salgamos a evangelizar, que no nos quedemos dormidos, que sea una fe no solamente viva, no solamente coherente, sino una fe de testimonio que me lleve a ser como los discípulos de Emaús. Nosotros también tenemos una experiencia. Llegaron y le contaron, no solamente ustedes,
nosotros también tuvimos una experiencia, lo reconocimos en la fracción del pan. Tuvieron una experiencia y ardía su corazón en el camino. Pero yo sí quisiera decirle que esa fe ya testimonial no se puede activar por la fuerza humana. No. Apague y vamos, perdimos el tiempo. Eso, según dice la Biblia, es acción del Espíritu Santo. ¿Recuerdan a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Aquí viene a decir la tarea, la que dice el obispo. Tenemos que ir a evangelizar. Ciertamente que sí. ¿Pero cómo? Vamos a ver. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Atención. ¿Y qué pasa cuando hayamos recibido el Espíritu Santo? Y me seréis testigos. La fe testimonial. La fe testimonial. Y me seréis testigos En Jerusalén, la parte religiosa, la parte más creyente, donde está el templo, donde está la gente de fe. Testigos en medio de la gente de fe. en toda Judea, Allí también hay fe. en Samaria Observen que allí ya la cosa comienza a tambalear. Ya no es una fe como la del pueblo judío. Unos que creían más o menos y que a veces creían y a veces no creían y no tenían una fe tan firme. Pero escuchen, ¿dónde más? y hasta lo último de la tierra. ¡Ah, bárbaro! Cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, podemos ser testigos en medio de un pueblo creyente, en medio de un pueblo medio creyente. ¿Sí recuerdan? ¿Ustedes no estaban cuando eso? ¿A dónde predicaba San Juan Bautista? ¿A dónde? ¿A quién de ustedes se le ocurre ir a predicar en el desierto? Pero no importa, él predicaba en el desierto. Porque cuando se recibe la fuerza del Espíritu, va a ir a predicar hasta los confines de la... Y sabe que la obra del Señor, la obra es del Señor. ¿Se acuerda que le dice a Pedro? No importa, ustedes han pescado todo el tiempo, pero han perdido el tiempo. Sin embargo, vaya, tiren las redes. Y dice, por tu palabra tiraré las redes, y pescaron, ¿verdad? Gran éxito. El Señor lo que quiere es que usted y yo salgamos, pero sin la acción del Espíritu Santo estamos perdiendo el tiempo. Ahí está el secreto, hermanos. Ahí está el secreto. Usted y yo no podemos salir a testimoniar si no somos capaces de llenarnos del Espíritu Santo. Si no le entregamos las riendas al Espíritu Santo, vamos a estar con miedo, con temor. No tenemos la fuerza, la valentía para hacerlo. Cualquier persona, cualquier situación nos asusta. Y ya por cualquier tontería no predicamos el Evangelio. Y no somos testigos del Evangelio. Pero el Señor nos pide a todos nosotros ser capaces de llevar ese mensaje. Y por algo, ustedes recuerdan a San Lucas capítulo 10, versículo 1 en adelante, que por algo Jesucristo quiso después mandar a otros a predicar el Evangelio. Si es el 10, 1, a ver qué dice. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Jesús no se conformó con mandar solamente a los 12, que representaba a la jerarquía, llamémoslo así, a los obispos y a los curas, que son los únicos que tienen que ir a predicar. No, Señor. Después de que mandó a los 12, que fue en el capítulo 9, ahora en el versículo 10, manda a otros 72. Ojo, ¿y a dónde los manda? A donde Él quería ir. O sea que el Señor no quiere que quede un rincón de la tierra donde nos llegue el Evangelio. Pero para hacer eso
necesitamos la acción, la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y qué hacer nosotros? A ver, compadrito, Lucas capítulo 11, versículo 11 en adelante. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para entonces llenarnos de ese Espíritu? Porque si yo quiero el Espíritu Santo, yo quiero la fuerza del Espíritu, pero ¿cómo hago yo para llenarme de ese Espíritu? ¿De qué manera? ¿Cómo dice 11:11? ¿Qué padre de vosotros? ¿Qué padre de vosotros? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Levante la mano ese padre. Levante la mano. Sigue. ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿Cuál de ustedes sería capaz de hacer eso? Ninguno, ¿verdad? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Ninguno, ¿verdad? Respiren profundo. Ahora vean lo que promete el Señor. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, Ahí viene, ahí viene. ¿Listo? ¿Preparados? ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se los pidan? ¿A quién se lo dará? ¿A quién se lo dará? ¿Qué le dará? ¿Y qué dice Jesús? Recibirán el Espíritu Santo y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Pero para recibir lo que tenemos que hacer, pedirlo con fe. ¿Y habrá un padre que le niegue a su hijo un pan cuando le pide que le niegue un pan? ¿Cómo es? ¿Que le dé una piedra cuando le pide un pan? ¿Habrá alguno? No. O sea que Jesús dice que Dios no está fallando, que lo que estamos fallando somos nosotros, por no conocer las ofertas, las promesas que hay en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de aquella muchacha que se montó en el transporte? Y era una muchacha de esas, ¿cómo es? 90, algo así. Bueno, de esas que son, que los hombres vuelven loquitos cuando la ven, ¿sí? Se monta en el transporte y todos los hombres, naguara. ¿Quién tuviera la dicha de tener a esa muchacha por novia, no? Y quién al menos pudiese recibir un beso de ella, ¿no? ¿Quién pudiera darle un beso, no? Y la muchacha pasa, da la vuelta y ve que el transporte está como lleno. Y la muchacha pasa y le dice a los hombres, Mateo 7:7. Mateo 7:7. Y los hombres, ¿qué dice Mateo 7:7? No sé. ¿Qué dice Mateo 7:7? Y la muchacha pasa y da un rato, da vuelta. Y ninguno tenía celular siquiera. Tenía la Biblia en el celular para ver qué decía Mateo 7:7. Y cuando la muchacha se baja, por allá aparece uno y dice, ya bajé la Biblia. Mateo 7, pida y se le dará. ¡Ah, bárbaro! Por no conocer lo que decía la Biblia, se perdieron de un beso de esa modelo. Ustedes no se van a perder un beso, se van a perder más de eso, más que eso, más que un beso, por no querer conocer las sagradas Escrituras. Y la Escritura dice, pida y se les dará. Más adelante lo dice, ¿verdad? ¿Qué padre entre ustedes, un hijo le pide un padre, le dará una piedra? Pidan el Espíritu Santo y se le dará. ¿Qué es lo que está faltando? Que no sabemos que en la Biblia está esa promesa y que Jesús cumple su promesa. Y entonces no tenemos tiempo para pedir el Espíritu Santo. Y no tenemos tiempo para vivir la cercanía con el Espíritu Santo. Nos gustamos y no dejamos que el Espíritu Santo obre. La obra no es de nosotros. ¿Quién es el que transforma la mente y los corazones? El Espíritu Santo. Él es el que hace la obra. Pero si nosotros estamos convencidos que el Espíritu Santo hace la obra, simplemente nos entregamos a Él. Pero ojo, para ir a evangelizar ya nos dimos cuenta. Jesús dice, recibirán el Espíritu Santo y serán mis testigos. Van a ser testigos, van a vivir la fe en medio del mundo. Y la gente, al vernos a nosotros, creerán en Cristo. Al vernos actuar, sabrá cómo actuaba Cristo. Al ver cómo pensamos, sabrán cómo pensaba Cristo. Entonces el mundo se va a cristianizar.
cuando nos vea a nosotros actuar. Pero ¿cómo vamos a evangelizar? Según dice Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Ezequiel va a mostrar como profeta que Dios lo manda a evangelizar. Pero ¿cómo va a evangelizar el profeta? Y en ese caso ustedes y yo. Ezequiel 3:1. En Ezequiel 3:1 nos muestra las Sagradas Escrituras. Me dijo, hijo de hombre, hijo de hombre, come lo que haya, come lo que haya, come este rollo, come este rollo, un rollo. ¿Se acuerda que en aquel tiempo todo estaba en rollo? O sea, un libro, o sea, las escrituras. Come este rollo. y ve y habla a la casa de Israel. ¿Escucharon? Antes de comerse el rollo, no se meta en el rollo de ir a predicar. Primero tiene que comerse ese rollo, porque nadie da lo que no tiene. Se quema, se vuelve impotente y no sabe qué hacer y dice, no, me rindo. Esto no es para mí. Esto es para los curas y para las monjas. Mentiras. Es para el que se coma él, come ese rollo, repítalo. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Cuando nos comemos ese rollo, cuando nos saboreamos la palabra de Dios, cuando creemos en ella, cuando vemos las promesas de Dios y que se cumplen en nuestra vida, y cuando predicamos esa palabra de Dios, entonces podemos disfrutarlo como la miel al paladar, dulce, agradable. Es algo exquisito, es algo divino. Nosotros no hemos llegado ahí. Nosotros leemos la Biblia y el diablo se la vacila. Uno se sienta a leer la Biblia y una vez el diablo le pasa la cola para acá y usted hace... Y si le pasa la cola para acá, usted... ¡Oh, no! ¡Qué sueño! Pero si usted y yo superamos eso, hacemos como el profeta. Ándale, me lo comí y me pareció como la miel al paladar, dulce. Entonces, hermanos, nadie da lo que no tiene. El fracaso, llamémoslo así, porque no es otra cosa, el fracaso espiritual de los cristianos está en la apatía, en la pereza para leer las sagradas. ¿Y ustedes saben por qué, no? Porque la pereza espiritual es la mejor arma que tiene el diablo para destruir al cristiano. Usted sabe, ¿no? Usted sabe lo que le pasó a Satanás, el viejo, el abuelo. Usted sabe que el diablo viejo reunió a los hijos y reunió a los nietos. Le dijo, yo ya estoy viejito, yo ya no sirvo para nada, pero le voy a dejar en herencia todas las máquinas que tengo para trabajar. Venga, hijo, y venga, nieto, les voy a mostrar la máquina. Aquí tienen la lujuria. Con esa agarro mucha gente. ¿Quién quiere esta máquina para conquistar gente? Dijo un nietico. Yo, abuelito, agárresela para usted. Aquí tengo la soberbia. ¿Quién quiere esta máquina para trabajar? Yo, papá, todo, me dijo. Y así les fue mostrando todas las máquinas. Pero al final había una máquina que estaba cubierta, bien tapadita, que nadie podía ver. Y un nietico le dice, abuelito, ¿y qué hay ahí? Dijo, no, con esa no se meta. Le regalo todas las máquinas, todas. Pero esa no. Con esa yo hago más que todos ustedes juntos. Está bien, abuelito. Está bien, no nos la dé, pero al menos déjanosla ver. Dijo, con la condición de que no me la pidan, porque no se la doy a nadie. Esa es mía. Ok, está bien. Vaya, nietos, quítenle la tapa ya, quítenle el plástico. Y quitó el plástico y decía, pereza espiritual.
Dijo, con esto agarro yo más cristianos que ustedes con las demás máquinas. Con la pereza espiritual, los de Emaús no leen la Biblia. Los carismáticos tampoco. Los legionarios mucho menos. Los cursillistas, tape los oídos del obispo y el cura. Los curas y los obispos, con la pereza espiritual se acabó todo. Apaga y vamos. Pero yo creo que ahí el diablo está trabajando duro. Porque nosotros tenemos tiempo para todo menos para leer la palabra de Dios. Y qué triste, ¿no? Cuando el mismo Jesucristo nos enseña a nosotros que no podemos vivir sin la palabra de Dios. Mateo 4:4. Jesús se enfrenta con el diablo lo quiere vencer y Jesús no se deja vencer. Y no solamente no se deja vencer, sino que dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está y no puede fallar. No solo de pan viven los de Acarigua, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hago un paréntesis. Debo felicitarles porque he visto que en ustedes hay un comienzo de gustar la palabra de Dios. Me han contado, agradecemos al obispo, gracias Monseñor por acompañarnos, él tiene que irse. Dios le pague, su presencia nos anima y nos fortalece. Bien. Entonces, les felicito, hermanos, porque aquí ya comenzaron a leer la palabra de Dios. Esto es importantísimo, importantísimo. Y cuando leemos la palabra de Dios, crecemos en muchas cosas. ¿Quieren ver, por ejemplo, en qué podemos crecer? Miren, en Romanos capítulo 10, versículo 17, si usted y yo leemos la palabra de Dios, si creemos en ella, si la escuchamos, ¿en qué vamos a crecer? Romanos 10, 17. ¿Qué nos trae a nosotros la palabra de Dios? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué nos trae la palabra de Dios? ¿Otra vez? Así que la fe, A ver, la lupa, otra vez. así que la fe, Otra vez. así que la fe La fe es por el oír, es por el oír. ¿Qué vamos a oír? y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a oír? La fe, usted la cultiva cuando lee la palabra de Dios. Así la cultivamos, así la vimos y así la ponemos en práctica. Porque si usted y yo leemos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, ¿estamos perdiendo? Así lo dice Santiago. Santiago 1:21 es. Vamos a ver Santiago 1:21 en adelante. Escuchemos. Toda la abundancia de males. Recibid con mansedumbre la... Otra vez. Recibid con mansedumbre. Hay que buscarle el freno de mano a esta muchacha. Ajá, otra vez. Recibid con mansedumbre ¿Qué vamos a recibir con mansedumbre? la palabra implantada, La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. la palabra que Jesucristo ha implantado, ha sembrado. ¿Y qué puede hacer esa palabra? Salvar vuestras almas. ¿Qué puede hacer la palabra de Dios? Salvar vuestras almas. ¿Qué puede hacer la palabra de Dios? Salvar vuestras almas. Pero no nos convencemos, nos falta la convicción. No tenemos convicción. Eso está faltando en la iglesia. Convicción, una fe por convicción. Creerlo a ciega. Lo dice el Señor, yo no lo someto a juicio.
Lo creo y punto. Sigue. Pero sed hacedores de la palabra. Otra vez. Pero sed hacedores de la palabra. Otra vez. Pero sed hacedores de la palabra. Hay que practicar la palabra. Y no tan solamente oidores. El peligro es quedarme solo escuchando la palabra, pero no practicarla. Engañándonos a nosotros mismos. Si la escuchamos, pero no la practicamos, ¿qué pasa? Engañándonos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Pero si la practicamos, vamos a ver, primero dice si no la practicamos y después dice si la practicamos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Listo. ¿No le sirvió? De nada. Y si la practica, Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. será bienaventurado, feliz, al practicarla en lo que hace. ¿Por qué no lo creemos? Y si lo creemos, ¿por qué no hay coherencia? Si lo creemos, ¿por qué no lo hacemos? Y si lo creemos y lo hacemos, ¿por qué no lo predicamos? ¿Por qué no lo compartimos? ¿Qué está pasando? El Papa San Juan Pablo II decía que nosotros tenemos 4 deberes para con la fe. 1, conocer la fe, en la Carta Redentor del Hombre. 2, vivir lo que conocí, lo que digo creer. 3, darlo a conocer a los demás. Y 4, defender esa fe, que es un gran tesoro. Pero eso también está en la Biblia. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24. Aquí vamos a tocar las fibras de nuestros corazones. Dios va a meter el dedo en la llaga. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Hechos 8, 24 en adelante. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, ¿Cómo se llamaba el judío? Apolo. natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. ¿Era poderoso en qué? En las escrituras. Así debemos ser cada uno de nosotros. Si creemos que la Biblia es palabra de Dios, tenemos que ser poderosos en ella. Sigue. Este había sido instruido en el camino del Señor. Ayúdame a ver, por favor. A ver, otra vez. Este Apolo, vean por qué la iglesia nos pide formarnos. ¿Por qué la iglesia nos pide instruirnos? Grupo de apostolado. ¿Ustedes son delicados o no son delicados? Entonces puedo hablar con claridad. Levante la mano el grupo de Emaús. Aplauso para el grupo de Emaús. Fantástico, maravilloso. El grupo de Emaús está haciendo un bien muy grande, conquistando gente, pescando gente. Pescan, pero no, hombre, hasta aquellos que parece que no fueran pescados. Pero pescan. Pero yo tengo un miedo, yo, Luis Eduardo Jaime Toro. ¿Y cuál es el miedo? Se lo voy a contar. Que no se formen, que no se instruyan, que se queden solamente con pescar y después que los pesque, ¿qué le damos? Nada. Perdimos todo. Ese es un gran problema que tenemos. Y pongo el ejemplo de Emaús porque lo admiro.
y porque hace un trabajo de felicitar, pero tengo miedo. Tengo miedo. ¿Se acuerda que el Papa dice, no hay que hacer proselitismo? ¿Sabe qué es hacer proselitismo? Pescar gente sin enseñarles, sin formarles, sin que vivan la fe, sin transmitirles la fe, sin ayudarles a que ellos y nosotros vivamos todos la fe hasta llegar a la salvación, el reino de los cielos. Eso es proselitismo. El Papa dice que tenemos que evangelizar es también pescar hombres, pero para llevarlos a través de la palabra al conocimiento de la fe que Cristo nos dejó y luego a vivir lo que Cristo nos promete cuando lleguemos al reino de los cielos. Eso es evangelizar. Entonces aquí dice que había un hombre muy amante de la Biblia, muy fuerte en la Biblia, pero otra vez, compadrito, Este había sido instruido. La Biblia dice que nosotros nos tenemos que instruir. Y si no nos instruimos, vamos a enseñar barbaridades. Queridos laicos, déjense instruir. Queridos sacerdotes, instruyan a los laicos. Aquí no, menos mal que yo no, el Padre, nos estamos conociendo hoy, no tengo problema, tengo libertad de hablar porque no lo conozco, todavía no estamos conociendo. Pero debo decirles que hay sacerdotes que dicen, los laicos no les doy chance para nada. Los laicos no, que no salgan a predicar, que no salgan a evangelizar. No lo puedo porque los laicos van a cometer errores predicando y tenemos que custodiar el magisterio, la doctrina, la enseñanza, todo el tesoro que Dios nos ha dejado. Eso tiene razón que hay que custodiarlo. Donde no tiene razón es en no dejarlos predicar. Pero es que no están formados. Ahí también tiene razón. Y si no están formados, ¿cuál es la tarea del sacerdote? Formarlos. Si lo hacemos, perfecto. Entonces los laicos se van formando y después que se formen, comienzan a evangelizar o una cosa con la otra. Aquí van a ver que no es después que se formen, porque entonces será después que se mueran, porque toda la vida hay que una formación y ahí está el sacerdote. ¿Para qué? Para que el día en que usted falle, lo agarre de la oreja y le diga, no, Señor, así no es. Y usted diga, mande, Señor. Se debe formar. Pero un laico delicadito no se deja formar. Y un cura perezoso no forma. Entonces, el niño que llora y la mamá que lo pellizca. Ay, qué problema más grande. Hay sacerdote que dice, laico, el que quiera predicar, le quito la cabeza. Aquí predico solo yo. No, Jesucristo en el 9 mandó a los 12 y en el 10 de San Lucas mandó a los 72. Y ahora ves en la Biblia que tenemos que prepararnos para, instruirnos para. De allí la necesidad de formar a los laicos. Y los laicos dejarse formar. Porque ese es el otro problema. Hay sacerdotes que se dedican a la formación, pero los laicos no van. Y hay otra parte, los laicos se quieren formar y los curas no quieren darle formación. Otra vez. ¿Qué pasaba con este Apolo? Este había sido instruido en el camino del Señor. Déjense instruir en el camino del Señor. Déjense formar. No solamente déjense formar, anhelen la formación, busquen la formación, el conocimiento de la fe, el conocimiento de Dios, búsquenlo. Y vean que nunca vamos a llegar a decir, ya no me puedo formar, nunca. No, nunca, hermanos. Siempre tenemos que ir aprendiendo.
Y siendo de espíritu fervoroso, No solamente se le gustaba formarse, sino que además tenía un espíritu fervor, un fervor por las cosas de Dios. hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Después que se dejó formar, al mismo tiempo iba transmitiendo lo que creía, lo que le enseñaba. Iba una fe compartida, iba compartiendo su fe. Pero vea que no lo sabía todo, pongan cuidado. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Le faltaba formarse más. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Comenzó a hablar con toda dedicación, con todo el amor del corazón. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, El cura lo escuchó, le tomaron aparte y lo tomaron aparte otra vez. le tomaron aparte, No lo regañaron en público otra vez. le tomaron aparte, No le mentaron la madre otra vez. le tomaron aparte, No le quitaron la cabeza, no lo cortaron la cabeza y no vuelva para la iglesia otra vez. le tomaron aparte. Eso es lo que debe hacer el sacerdote. Eso es lo que debe hacer el encargado de un grupo de apostolado, que el obispo o el sacerdote lo puso a cargo. Ve que el otro está predicando barbaridades, llámelo aparte. ¿Y qué hizo? Y se dejó, porque no era soberbio, no era orgulloso como muchos laicos que yo conozco. Claro, los de aquí no, los que no vinieron, que no se le puede decir nada porque ya se van a evangélico porque el cura me regañó. Y yo soy la hija de don Petronilo. ¿Qué se le ha ocurrido a ese cura? Lo corrigieron a solas. Lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. Entonces se dejó corregir, aprendió la lección y dijo, bueno, ya me corrigieron, ahora voy a seguir. ¿Y los hermanos qué hicieron? ¿Otra vez? Los hermanos le animaron. ¿Qué hicieron los hermanos? Le animaron. Ánimo, sí se puede, no importa, metió la pata, pero usted puede corregirse. Mire, ya lo corrigieron, le felicito. Siga adelante. Necesitamos laicos que evangelicen, que lleven el testimonio de que Cristo ha resucitado, que vivan su fe y que le digan a los demás, sí se puede, sí se puede, sí. Ay, milagro. Sí se puede. A nivel religioso, ¿no? No se me vayan con la política, ¿no? Que también se puede, ¿escuchó? Ajá. Entonces lo animaron. Siga, escuchen, lo animaron. Y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Le escribieron, porque lo más seguro era que como él estaba predicando y se había equivocado, podía decirle no, le escribieron para que lo recibieran. ¿Qué le escribirían? Bueno, este metió la pata, pero nosotros lo corrigimos, ya nos dimos cuenta y ya lo estamos animando a que vaya. ¿Me captan la idea? No hay envidia, no hay discordia, más bien hay fraternidad, hay amor. Eso debe haber en la iglesia. Dale. Y llegado él allá, Y llegando él allá, fue de gran provecho. atención, subrayen esa palabra. Yo quiero que la subrayen. Otra vez. Fue de gran provecho. ¿Escucharon? Otra vez. Fue de gran provecho. ¿Fue de qué? O sea que le aprovechó a la gente grandemente. Fue de gran provecho. Adivinen por qué fue de gran provecho. Pongan atención, ¿por qué? A los que por la gracia habían creído. ¿Por qué? Pongan cuidado, ¿por qué? Porque, Ahí está el por qué, otra vez. porque, Otra vez, ¿por qué de gran provecho? porque, Porque, o sea, yo quiero que ustedes cuando el Padre los envía a una comunidad, sea de gran, pero tienen que saber por qué.
Claro, el obispo lo mandó a una comunidad y les dio un encargo de ir a misionar. Y entonces eso fue de gran provecho para, ¿cómo es que estamos aquí? ¿Cómo aquí? Para Carigua Araura. ¿Por qué? Porque ya están dispuestos a saber por qué. Ajá. ¿Por qué fue de buen provecho? Otra vez, fue de gran provecho otra vez. Fue de gran provecho Ajá. a los que por la gracia habían creído. Ajá. ¿Por qué? Porque con gran vehemencia suena bonito, ¿eh? Suena bonito. Yo no sé qué era, pero suena bonito. Con gran vehemencia refutaba. a bárbaro. ¿Otra vez? Refutaba. A bárbaro. ¿Otra vez? Refutaba. Refutaba Públicamente públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras por las escrituras. que Jesús era el Cristo. ¡Ah, bárbaro! Demostraba con las escrituras lo que creía. La fe viene de las sagradas escrituras. Y usted y yo, para hacer de gran provecho, tenemos que públicamente demostrar con las escrituras lo que decimos creer, o lo que creemos, o lo que practicamos, lo que estamos convencidos, lo que a mí me enseñaron, pero que yo lo he practicado y he visto que funciona. Hermanos, yo les vengo a predicar no lo que a mí me enseñaron en el seminario. Yo no les vengo a enseñar a ustedes lo que a mí me enseñaron en el liceo o en la escuela. Yo vengo a enseñarles a ustedes lo que yo he vivido, la experiencia que he tenido personalmente con Dios a través de las Sagradas Escrituras, a través de la oración y a través de las enseñanzas que me han dado tanto en la casa como en el seminario y las demás personas que me he encontrado en la vida, que lo he asumido, he tratado de mirar qué es lo que coincide con el Evangelio, qué no coincide con el Evangelio, y he tratado de creer lo que está en la palabra, y eso es lo que le vengo a testimoniar a ustedes, y por eso ustedes están aquí. Ustedes no están aquí porque yo soy guapo así, ¿no? No, que también, pero no es para tanto, ¿verdad? Ustedes están aquí, ¿por qué? Porque ustedes les atrae que les predique con la palabra de Dios y que les muestre lo que yo me he saboreado y que para mí es como la miel al paladar, tan así que no me han visto tocar un papel, porque eso está metido aquí hasta los tuétanos y aquí en el corazón, porque lo he disfrutado y quiero que ustedes lo disfruten. Porque al disfrutarlo soy feliz. Y es como la miel al paladar. Y yo quisiera que ustedes también lo disfruten. Pero que el mundo no lo sabe. Y no lo sabe por lo mismo. Porque no estamos dispuestos a dejarnos formar. Porque no estamos dispuestos a leer la palabra. O porque no estamos dispuestos a formar. O sea, hermanos, esto es un despelote. Y si Dios hoy nos permite comenzar a gustar la palabra de Dios, queridos hermanos, aprovechemos el momento. Es un llamado de Dios especial y tenemos que hacerlo.